Nuestro viaje continúa. Dejamos atrás Oban y nos adentramos en el Sound of Mull, rumbo a Tobermory. Paisajes, calma y esa sensación de libertad que solo el mar sabe dar. Wow, this boy? Look. Oban es un puerto vivo, centenares de boyas de amarre, ferries que no esperan, pesqueros en movimiento y barcos comerciales que van y vienen. La salida se convierte en una coreografía donde cada maniobra cuenta. Para evitar problemas, o mejor dicho, para minimizarlos, en Oban se ha creado un código de conducta. No es obligatorio, pero sí muy recomendable seguirlo, para que todos los que compartimos estas aguas bailemos al mismo compás. En el caso de los veleros, al dejar la marina, se nos aconseja seguir la ruta marcada en este mapa. Cruzar primero el canal principal de entrada y, al salir, hacerlo por fuera del canal por la banda de babor, es decir, al contrario de lo habitual que sería por estribor. De esta manera dejamos más espacio a los barcos comerciales que tienen mucha más restricción de maniobra. Al bordear la isla de Kerrera, el viaje nos regala un momento único. Un grupo de focas nos observa atentamente. Algunas descansan en los islotes cercanos, otras se asoman desde el agua, como si nos despidieran. Navegar entre Kerrera y Mull siempre tiene algo especial. No sé muy bien por qué, pero aquí siempre encontramos el mejor equilibrio entre el viento fuerte, pero las aguas calmadas. Justo lo que sueña cualquier navegante. Claro, hasta llegar al Sound of Mull. Al entrar en el Sound of Mull, el viento vuelve a soplar por la popa, igual que pasó en el Sound of Isla. Pero en un Hunter, sin backstay y con las crucetas cerradas, no podemos largar la mayor lo suficiente para navegar con viento directo por la popa. La solución es abrirnos un poco y llevar el viento por la aleta. Con más espacio para maniobrar, vamos trasluchando de un bordo al otro, mientras el viento nos empuja con fuerza y la velocidad se dispara.
En esta imagen se aprecia cómo, a pesar de llevar el viento en popa, el barco se escora con fuerza. Vamos un poco sobrados de vela, pero no es momento de cambiar el rumbo para rizar. El parte anuncia que el viento amainará, así que apretamos los dientes y confiamos en él. Mientras tanto, la navegación se vuelve muy técnica. Hay que evitar a toda costa una trasluchada involuntaria. En estas condiciones no se puede confiar en el piloto automático. Este actúa siempre a reacción, respondiendo al movimiento del barco. En cambio, el piloto humano puede leer antes los cambios sutiles en el agua y anticiparse, corrigiendo el timón con eficacia. Al menos algunos pilotos. Es en estos momentos cuando más se siente la potencia del viento. Las 7 toneladas de marisa no pesan, vuelan sobre el agua, como si fuera un caballo pura sangre que quiere correr libre. Desde la rueda se percibe ese nervio, como si el barco tuviera vida propia y quisiera salir desbocado. Fijaos en la vela mayor, las crucetas ya se marcan en la lona, recordándonos el límite, no podemos abrirla más. El parte meteorológico llevaba razón, el viento amainó, pero con él también llegó la lluvia. Por suerte teníamos las lonas para protegernos en la cabina, lo que hizo la llegada mucho más apacible. La visibilidad cayó de repente, pero aún así encontramos un buen lugar para amarrar. Pronto el viento amainó y pudimos visitar la isla de Mull. En esta zona, alrededor de Tobermory, la isla combina paisajes salvajes con montañas cubiertas de brezo, calas tranquilas y la vida colorida del puerto. Un lugar lleno de sorpresas, aunque no todas agradables. Cerca de Tobermory y Narrows Park, el agua encuentra su camino entre rocas y helechos. Es un torrente vivaz, deslizándose con prisa por el Arrowsburn para luego caer en cascadas en pasos sucesivos. El rumor del agua invita a parar y escuchar, y dejarse llevar por lo simple y puro del paisaje. Desde el mar, Tobermory aparece poco a poco, revelando esa hilera de casas, cada una con su fachada distinta, reflejándose en el agua como si fueran pinceladas de color en un lienzo costero. Fundada en 1788 como puerto pesquero, Tobermory fue diseñada con la mano de Thomas Telford, y hoy su nombre, que en gaélico significa el Pozo de María, evoca historia y encanto. Fue precisamente ese desfile de fachadas vibrantes lo que atrajo a los productores de la BBC. Tobermory se convirtió en el escenario real de ese mundo imaginario llamado Balamory. Durante el rodaje, muchas fachadas fueron transformadas temporalmente para encarnar los hogares de personajes como Miss Holly, Penny Pocket, Eddie McCready o Pixie Plum. Aunque la serie terminó hace años, Balamory sigue viva en el recuerdo de muchos y Tobermory sigue recibiendo visitantes que buscan las casas de colores frente al mar.
Al pie de la colina nos encontramos con la destilería de Tobermory. Fundada en 1798, una de las destilerías más antiguas de Escocia, que sigue en funcionamiento. Aquí se elaboran whiskies de Malta con carácter marino, el Tobermory, suave y afrutado, y el Ledaig, más ahumado y turba, ambos impregnados del aire salino que llega del Sound of Mull. La destilería ha vivido cierres, reaperturas y transformaciones, pero sigue siendo el corazón líquido del pueblo. Unos metros más allá, justo frente a las casas de colores, aparece la marina de Tobermory, bien protegida de los vientos. Ofrece amarre seguro para navegantes que, como nosotros, buscan refugio tras una jornada intensa en el mar. Desde aquí se siente la vida del puerto, barcos pesqueros, veleros visitantes y ese ir y venir tranquilo, que mezcla a locales y viajeros en un mismo paisaje costero. Marisa pasará aquí un par de noches, quizá 3, el tiempo suficiente para disfrutar de Tobermory y de la calma de este puerto. Pero pronto volveremos a levar ancla y os invito a que nos acompañéis, porque nuestro rumbo nos llevará a un lugar nuevo para nosotros, Lochaline, un rincón que acabó convirtiéndose en nuestro favorito de estas vacaciones. ¿Y queréis saber por qué? Bueno, pues seguirnos, porque lo descubriréis en el próximo capítulo.